Mi mamá no bajó la voz. Ni siquiera parpadeó. Simplemente miró al otro lado de la mesa y dijo esas palabras que lo cambiarían todo entre nosotras. Usamos tu dinero para la universidad para la FIV de tu hermana. No había disculpa en su tono, ni vacilación en sus ojos. Lauren se sentó a su lado con una sonrisa ensayada, como si me estuviera contando una broma privada que con el tiempo me haría entender. Algún día lo entenderás, dijo, con una seguridad que me ponía los pelos de punta. Mi padre simplemente se sentó allí, fingiendo que reorganizaba los cubiertos, moviendo las manos en pequeños círculos inútiles. Sentí que la habitación se inclinaba bajo mis pies, sentí que todo mi mundo se movía sobre su eje, pero no lloré. No pregunté por qué. Simplemente dejé mi vaso, firme y controlada, y pronuncié una palabra que cortó el aire como una cuchilla. Reembolso. En ese instante, todo en nuestra familia, cada secreto cuidadosamente enterrado, cada mentira cómoda, finalmente se desató y se derramó sobre la mesa. Antes de continuar, déjenme decirles quién soy. Me llamo Camila, y durante la mayor parte de mi vida, creí que nuestro tranquilo y pequeño suburbio funcionaba como un escudo. Ya saben a qué tipo de lugar me refiero. Céspedes suaves que se extienden interminablemente, cercas blancas impecables que dividen las propiedades, vecinos saludando desde sus entradas con esas sonrisas automáticas. Un lugar donde se suponía que la familia significaba seguridad, donde las promesas estaban destinadas a durar. Pero esto es lo que he aprendido. Si creces creyendo en algo el tiempo suficiente, a veces no notas las grietas que se extienden bajo tus pies hasta que toda la base se abre de par en par y te traga por completo. En nuestra casa, esas grietas siempre empezaban con Lauren. Era 10 años mayor que yo, la niña mimada desde que aprendió a hablar. Fotos de primera fila adornaban nuestra repisa como artefactos de museo, trofeos exhibidos con más cuidado del que algunos dedican a sus hijos. Cada decisión en esa casa se inclinaba por lo que le hacía la vida más fácil a Lauren, por lo que la hacía más feliz, por lo que necesitaba. Yo era la niña que llenaba el fondo de esos recuerdos familiares cuidadosamente compuestos. La que recibía la advertencia, deja que tu hermana se vaya primero, o, puedes esperar, cariño. Eres joven. Después de un tiempo, después de años así, aprendí a dar un paso atrás antes de que nadie tuviera que pedírselo. Me empequeñecí sin que nadie me lo dijera. Mamá lo llamaba equilibrio. Papá lo llamaba mantener la paz. Yo lo llamaba normalidad, porque cuando creces dentro de algo, no siempre tienes la perspectiva para ver lo mal que está. No hasta que tienes la edad suficiente para darte cuenta de que la normalidad no debería sentirse como desaparecer lentamente, como convertirse en un fantasma en tu propia familia. Para cuando me gradué de la preparatoria, había una cosa que se suponía que era solo mía, mi fondo para la universidad. Mamá y papá habían hablado de ello durante años, tejiéndolo en conversaciones como un hilo dorado de promesas. Como habían estado ahorrando dinero desde pequeña, dólar a dólar, año tras año. Como querían que tuviera opciones, oportunidades, un futuro que yo pudiera forjar. Incluso cuando las finanzas se complicaban, cuando los oía discutir en voz baja a puertas cerradas sobre facturas y presupuestos, prometían que el fondo estaba a salvo. Intocable. Sagrado. Me aferré a esa promesa como si fuera un salvavidas, como si fuera una puerta que me permitía salir de la sombra en la que había crecido, siempre 2 pasos detrás de mi perfecta hermana mayor. Pero la vida, como suele pasar, no salió como yo la había planeado. Acepté un trabajo como asistente en una pequeña oficina en el centro, uno de esos espacios estrechos con luces fluorescentes que hacían que todos parecieran un poco enfermos. Intentaba ahorrar lo suficiente para volver a solicitar plaza en la universidad después de tomarme lo que se suponía que sería solo un año sabático. Solía caminar hasta la parada del autobús todas las mañanas, con el café enfriándose en la mano, diciéndome que era temporal. Solo temporal. Que pronto estaría de vuelta en un campus en algún lugar, construyendo algo completamente mío, creando una vida que no girara en torno a las necesidades, el tiempo y los sueños de Lauren. No sabía entonces que el futuro por el que trabajaba, por el que ahorraba, con el que soñaba, ya se había ido. Gastado. Agotado. Si hubiera prestado más atención, quizá habría notado las señales esparcidas a mi alrededor como migas de pan. La forma en que mamá evitaba hablar de dinero cada vez que lo mencionaba. La forma en que papá apartaba la mirada de la mía cada vez que mencionaba las fechas límite de la matrícula o las tasas de solicitud. La forma en que Lauren se jactaba de intentarlo de nuevo, sin decir nunca cuánto costaban esos intentos, quién los pagaba ni de dónde venía el dinero. Pero las familias son raras, ¿verdad? La gente que amas, quienes te criaron, puede mirarte directamente a los ojos durante años y aún así ocultar precisamente aquello que te romperá en dos. Y así,
Cuando mi madre finalmente dijo esas palabras en aquella cena, cuando anunció con calma que habían usado mi dinero para los tratamientos de FIV de Lauren, la sorpresa no fue realmente que lo hubieran hecho. La sorpresa fue darse cuenta de lo fácil que había sido para ellos. Lo poco que les había costado tomar la decisión. Lo sencillo que fue tomar mi futuro y entregárselo a mi hermana como si fuera suyo. La noche después de esa cena, me quedé despierta en mi estrecha cama, repasando cada segundo. La calma, casi ensayada, con la que mamá me había dado la noticia. La sonrisa ensayada que se extendía por el rostro de Lauren como si se hubiera estado preparando para este momento. La forma en que papá se había encogido físicamente en silencio, desapareciendo en sí mismo como si también hubiera ensayado esa parte. Seguía oyendo la misma frase una y otra vez en mi cabeza, como agua goteando en una habitación oscura, implacable y exasperante. Usamos tu fondo universitario para la FIV de tu hermana. A la mañana siguiente, intenté desesperadamente convencerme de que no podía ser tan malo como parecía. Quizás mamá había exagerado. Quizás aún quedaba dinero, suficiente para al menos un semestre, quizás 2. Quizás, de alguna manera, habían malinterpretado para qué eran esas cuentas. Las familias se equivocan, ¿verdad? Las familias cometen errores. Eso fue lo que me dije mientras sacaba mi teléfono durante la hora de almuerzo, con las manos ligeramente temblorosas al iniciar sesión en mi banca en línea. Pero cuando por fin cargó la pantalla, se me encogió el estómago. La cuenta de la universidad estaba vacía. Completamente vacía. $0 y 0 centavos. No quedaba ni un solo centavo. Y entonces vi algo más, algo que me heló la sangre. Una notificación que nunca había visto, ahí como una bomba. Una bajada en mi puntaje crediticio, brusca, repentina e inexplicable. Debajo, una partida vinculada a un préstamo que jamás había solicitado. Por unos segundos, mis manos se quedaron completamente frías, entumecidas, como si la sangre hubiera dejado de fluir hacia mis dedos. Alguien había usado mi información. Mi nombre, mi número de la seguridad social, mis datos personales. Silenciosamente, con seguridad, sistemáticamente, como si asumieran que nunca los verificaría. Como si creyeran con absoluta certeza que nunca los cuestionaría, que nunca les negaría nada, que nunca exigiría respuestas. No estaba seguro de que me asustó más en ese momento. ¿La traición en sí o la facilidad con la que pareció ocurrir? Esa noche, lo saqué a colación con la mayor delicadeza posible, casi con timidez, como si intentara no despertar a un animal dormido que pudiera voltearse y morderme. Mamá, dije, de pie en la puerta de la cocina mientras ella picaba verduras con movimientos precisos y bruscos. ¿Papá y tú sacaron algo en mi nombre? Ni siquiera se giró del todo hacia mí. Siguió cortando, el cuchillo golpeando la tabla a un ritmo constante. Camila, no empieces otra vez. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Hicimos lo que teníamos que hacer por Lauren. Por Lauren, repetí lentamente, intentando desesperadamente mantener la voz firme, para que la ira no se desbordara. Pero este era mi dinero. Mi futuro. Ha estado pasando apuros, dijo mamá bruscamente, girándose finalmente para mirarme con una mirada dura. Esta es su oportunidad de ser madre. Las familias se apoyan, Camila. Algún día lo entenderás. La misma frase que había usado Lauren. Exactamente el mismo tono, la misma sensación de derecho, como si mis sueños fueran negociables pero los de Lauren sagrados. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No con fuerza, ni de forma dramática, sino silenciosamente, como un alambre delgado que ha estado demasiado tiempo tenso y finalmente cede sin apenas hacer ruido. Esto no fue apoyo, dije, con la voz más dura que nunca. Fue un robo. Era mi futuro. Lauren entró en la cocina en ese momento, con una taza de té en la mano, de la que ni siquiera fingió beber. Ay, deja de hacerte la víctima, dijo, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera siendo ridícula. Eres joven. Puedes empezar de nuevo. Hay cosas más importantes que la escuela. No eran solo las palabras en sí. Era como las decía, tan casual, tan despectiva, como si mi vida entera fuera solo un cajón del que pudiera sacar algo cuando necesitara algo. Como si yo fuera un recurso al que recurrir en lugar de una persona con sueños propios. En ese momento supe con absoluta certeza que no era un malentendido. No era un error cometido por desesperación. Era un sistema, un patrón, una decisión que habían tomado juntos. Y si no hacía algo ahora, si no me defendía ahora mismo, esto nunca pararía. Seguirían quitándome hasta que no quedara nada de mí. Los siguientes días fueron como caminar entre una niebla densa, pesada y opresiva, imposible de atravesar. Fui a trabajar, respondí correos, asistí a reuniones, asentí en el momento oportuno, pero mi mente seguía divagando hacia esos números en la pantalla.
La cuenta vacía. El préstamo que nunca autoricé. La forma en que mi madre había restado importancia a mis preguntas, como si estuviera siendo dramática, como si estuviera armando un escándalo por nada. Pero he aprendido que la niebla tiene una extraña forma de disiparse cuando finalmente dejas de intentar fingir que no estás completamente perdido. El jueves por la noche, abrí mi portátil en la mesita de mi pequeño apartamento y lo puse todo delante. Los ahorros que aún me quedaban. Mis recibos de sueldo del trabajo. Los extractos bancarios. Cada pago relacionado con los tratamientos de fertilidad de Lauren. Cuanto más profundizaba en los registros, más claro lo veía. Esto no era manutención. Era extracción. Sistemático, cuidadosamente planeado, ejecutado completamente a mis espaldas por quienes se suponía que debían protegerme. En un momento dado, encontré un documento con mi nombre adjunto a una línea de aval que nunca había llenado. Lo miré fijamente un buen rato, sintiendo algo frío y terrible envolviéndome la espalda. Alguien había falsificado mi firma. Alguien había usado información a la que solo la familia debería haber tenido acceso. Pensé en cada vez que le había entregado mi correo a mamá porque dijo que lo clasificaría por mí. Cada día festivo, cuando papá me había pedido despreocupadamente mi tarjeta de la Seguridad Social, alegando que la necesitaba para la declaración de la renta. Cada momento en que había confiado en ellos sin pensarlo dos veces. De repente, mi pequeño apartamento se sintió demasiado pequeño, como si las paredes se inclinaran lentamente, apretándose cada vez más. Salí al aire del atardecer, fresco, tranquilo y reconfortante, y caminé hasta que mis pasos se estabilizaron de nuevo, hasta que pude pensar con claridad. A la mañana siguiente, le enseñé todo a Jade, mi mejor amiga del trabajo. Se quedó mirando la información del préstamo en mi informe crediticio y luego me miró con algo parecido al horror en los ojos. Camila, eso no es un accidente. Es un fraude. Asentí lentamente. Lo sé. No puedes permitir que esto siga sucediendo. No lo haré, dije y lo decía en serio. Ese fue el punto de inflexión. La transición silenciosa de la conmoción y la confusión a la claridad absoluta sobre lo que debía hacer. Esa noche, conduje hasta casa de mis padres, con las manos apretadas al volante. Mamá estaba en la sala doblando toallas con precisión mecánica. Lauren estaba despatarrada en el sofá, revisando su teléfono como si no le importara nada. Apenas me reconocieron cuando entré, como si solo fuera una interrupción en lugar de su hija. Dejé una carpeta en la mesa de centro con un golpe seco. Mamá levantó la vista, con irritación ya reflejada en su rostro. ¿Qué es esto? Prueba, dije simplemente. De todo aquello a lo que no accedí. Lauren puso los ojos en blanco, con ese gesto desdeñoso que había visto 1000 veces. Estás siendo muy dramático. No, dije en voz baja pero con firmeza. Estoy siendo preciso. Se puso rígida. Mamá tomó la carpeta y hojeó los papeles con movimientos rápidos y cada vez más agitados. ¿De dónde sacaste todo esto? Mis cuentas. Mis estados de cuenta. Mi informe crediticio. Por una vez, quizá por primera vez en mi vida, no tenían absolutamente nada que decir. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo. Respire hondo, con calma y control. Si quieren hablar de esto, si quieren tener una conversación de verdad, nos vemos en la clínica de fertilidad mañana por la tarde. Todos ustedes. Lauren frunció el ceño, confundida. ¿Por qué ahí? Porque es hora de que todos escuchen la verdad de la única persona con la que ninguno de ustedes puede discutir. Salí antes de que pudieran responder, dejando que la puerta se cerrara tras de mí con un clic satisfactorio. Por primera vez en años, no me sentí pequeño. No me sentía como un personaje secundario en mi propia historia. La tarde siguiente, el cielo se cernía bajo y gris sobre la ciudad, uno de esos días tranquilos y silenciosos donde todo parece suspendido, como si el mundo entero contuviera la respiración. Aparqué frente a la clínica y me senté un momento, con las manos apoyadas en el volante, viendo a mi familia llegar uno a uno, como actores que se presentan a una función para la que no sabían que habían sido elegidos. Lauren llegó primero, bajando del coche con un abrigo beige impecable, con la barbilla en alto, como si entrara en una sala de juntas que ya le pertenecía. Mark la seguía, con la mirada baja y los hombros tensos, visiblemente incómodo. Luego llegaron mamá y papá, caminando uno al lado del otro, pero no del todo juntos. La distancia entre ellos era visible a pesar de su proximidad. Mamá tenía la mandíbula apretada. La expresión de papá era cuidadosamente indescifrable. Ninguno de ellos me miró cuando entramos en la sala de espera. La recepcionista asintió cortésmente. ¿Está aquí para la consulta? Asentí en respuesta, aunque, consulta, parecía demasiado suave, demasiado clínico para lo que estaba a punto de suceder en esa habitación. Nos condujeron por un pasillo tranquilo hasta una pequeña habitación privada.
Paredes blancas, una lámpara tenue que proyectaba una luz cálida, una mesa redonda en el centro. Estaba demasiado silencioso, demasiado tranquilo, demasiado limpio para el desorden absoluto que llevábamos. Lauren se hundió en una silla con un suspiro de fastidio. Todavía no entiendo por qué estamos aquí, murmuró en voz baja. Lo harás, dije, sentándome frente a ella. Mi voz sonaba firme, casi tranquila. Me sorprendió incluso a mí. Mamá se inclinó hacia adelante agresivamente. Camila, si esto es otro intento de hacernos sentir culpables. No se trata de culpa, interrumpí, eligiendo cada palabra con cuidado. Se trata de la verdad. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió y entró la doctora. Mayu Patel. Era una mujer de unos 50 años, de mirada amable y una autoridad serena que hacía que la gente se enderezara un poco. Lauren suavizó su postura al instante, echándose el pelo hacia atrás como una niña que intenta impresionar a su profesor favorito. Gracias a todos por venir, dijo la doctora Patel con amabilidad, tomando asiento. Entiendo que hay cierta confusión sobre los tratamientos y las decisiones tomadas durante el último año. Confusión. Qué palabra tan educada. Demasiado educada. Lauren sonrió, desplegando todo su encanto. Sí, mi familia parece creer que ha habido algún malentendido. La doctora juntó las manos sobre la mesa. Bueno, hablemos con franqueza para aclarar las cosas. Observé atentamente el rostro de Lauren, vi una sutil suficiencia en sus ojos. De verdad creía que el médico la respaldaría, que apoyaría su versión de los hechos. No tenía ni idea de lo que había pedido cuando llamé a la clínica esa mañana. Ni historiales médicos privados, ni información confidencial, solo claridad sobre las decisiones que ella misma había tomado. Decisiones que había insistido en que la clínica defendiera. La DRA. Patel exhaló lentamente, con expresión compasiva pero firme. Lauren, cuando viniste con nosotros, hablamos en detalle sobre la raíz de los problemas de fertilidad que tú y Mark enfrentaban. Lauren se puso visiblemente rígida. No sé a qué te refieres. Papá se removió incómodo en su asiento. Mark pareció dejar de respirar por completo. El doctor Patel continuó con suavidad pero claridad. Desde tu primera prueba de detección, supiste que los resultados eran completamente normales. La dificultad para concebir no es tuya, Lauren. Nunca lo fue. El silencio se abatió sobre la sala como un peso físico. Pesado. Inmediato. Sofocante. Mamá parpadeó rápidamente. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es? Porque así era más fácil, dijo el doctor Patel, mirando con cariño a Mark, quien parecía querer desaparecer en el suelo. Lauren fue muy clara desde el principio, no quería que nadie supiera la verdad. Pidió específicamente que presentáramos el tratamiento como un problema suyo, no de él. Lauren se levantó de la silla como si la hubieran electrocutado. Estás violando mi privacidad. La doctora negó con la cabeza con calma, impasible ante el arrebato. No comparto nada más allá de lo que ya ha reconocido delante de nosotros en consultas anteriores. Simplemente aclaro las decisiones que se tomaron. Decisiones que afectaron a su familia tanto financiera como emocionalmente. La cara de mamá palideció. Papá se frotó la frente como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila pero nítida. Así que el fondo universitario no era para la FIV porque Lauren tuviera problemas médicos. Era para proteger su orgullo. Lauren se abalanzó sobre mí, con el rostro desencajado por la rabia y la vergüenza. ¿No entiendes nada? No, dije, alzando un poco la voz. Ahora lo entiendo perfectamente. No quisiste admitir la verdad, así que usaste lo que no te pertenecía para ocultarla. Su voz se quebró, oscilando entre la ira y la desesperación. Solo quería tener una familia. ¿Qué tiene de malo? Nada, dije en voz baja, y lo decía en serio. No hay nada malo en querer una familia. Pero quitarme el futuro, robarme la identidad, arruinar mi crédito, nada de eso tenía derecho a hacer. Mamá nos miró, con los ojos brillantes por algo que parecía culpa. Pero era una culpa que llegaba demasiado tarde. Lauren, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos creer? Te habríamos ayudado de todas formas. Lauren le espetó, no lo habrías hecho. Siempre dijiste que Camila podía esperar. Dijiste que era joven, que tenía tiempo. Prácticamente me diste ese dinero. Mamá abrió la boca y luego la cerró. No tenía ninguna defensa, y lo sabía. Mark finalmente habló, con voz baja y áspera. Lauren, esto ha ido demasiado lejos. Ella se giró hacia él con furia. No debías decir nada. Lo prometiste. Bajó la mirada al suelo y por una vez vi el agotamiento grabado en sus rasgos, la silenciosa desesperación de un hombre que había estado cargando con una vergüenza que no le pertenecía del todo.
El doctor Patel intervino suavemente, intentando calmar un poco. No estoy aquí para juzgar a nadie. Pero los secretos se vuelven más pesados cuanto más los cargamos, y ese peso acaba aplastando a todos los involucrados. Metí la mano en mi bolso y puse mi carpeta sobre la mesa, justo en el centro, donde todos pudieran verla. Facturas, registros de pago, extractos bancarios. Y el préstamo vinculado a mi nombre sin mi consentimiento. Lauren lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Esto, dije, golpeando la carpeta con firmeza, es todo lo que usaste sin permiso. Todo lo que decidiste que era tuyo. No estoy aquí para gritarte ni para armar un escándalo. Estoy aquí para devolverle esto a quienes realmente deben encargarse de ello. Mamá parecía completamente aterrorizada. Camila, lo arreglaremos. Nos encargaremos del préstamo. Lo arreglaremos, te lo juro. Sé que lo harás, dije, interrumpiéndola. Porque a partir de hoy, ya no llevaré esto encima. No es mi carga. Papá tragó saliva con fuerza, luciendo más viejo que nunca. Nunca quisimos hacerte daño. No pensaste en hacerme daño, respondí con calma. No pensaste en mí para nada. De hecho, eso es peor. Durante un largo rato, nadie dijo una sola palabra. El silencio era ensordecedor. Entonces me recosté lentamente, exhalando todo lo que había estado conteniendo durante años. Ya no soy la fácil. La flexible. La que puede esperar eternamente su turno. De ahora en adelante, cualquier deuda a mi nombre se gestionará legalmente. Cualquier vínculo financiero entre nosotros termina hoy. El rostro de Lauren se retorció con algo feo. ¿Así que eso es todo? ¿Crees que eres mejor que nosotras ahora? No, susurré, y sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Simplemente creo que finalmente soy suficiente. La habitación se sintió diferente después de eso. Más luminosa para mí, aunque más pesada para todos los demás. Me puse de pie, recogiendo mis cosas con mano firme. Gracias, doctor, dije en voz baja. Mientras caminaba hacia la puerta, mamá me extendió la mano desesperadamente. Camila, espera, por favor. Hice una pausa, pero no me volví. No podía volver atrás. Te llevaste mi futuro como si fuera calderilla en un cajón. Ahora lo recupero. Luego salí de esa clínica, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí con una firmeza que se sintió como cerrar un capítulo de un libro que nunca quería volver a leer. Afuera, el aire se sentía fresco y limpio, como entrar en un mundo completamente nuevo. Por primera vez en mi vida, el silencio a mi alrededor no se sentía vacío ni hueco. Era como libertad. En los días siguientes, las consecuencias se asentaron lentamente, como el polvo que se desplaza por una habitación tras el colapso de algo pesado. No hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos, solo las consecuencias silenciosas e innegables de la verdad finalmente dicha. Lauren llamó una vez. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Mamá lo intentó 2 veces. Dejé ambas llamadas sin respuesta. Papá envió un breve mensaje de texto que decía simplemente, nos encargamos del préstamo. No era una disculpa, ni mucho menos, pero era una confesión. Y, de alguna manera, eso fue suficiente por ahora. Mientras tanto, Mark me contactó por separado. No para defenderse, ni para culpar a nadie, ni para excusarse. Simplemente escribió, lamento mi participación en todo esto. Debería haber hablado antes. Su honestidad me sorprendió más que cualquier cosa que hubiera sucedido en esa sala de la clínica. Lauren y mamá, por otro lado, se vieron obligadas a lidiar con el peso de sus decisiones por primera vez. Sin mi fondo para financiar más tratamientos, sin mi crédito como respaldo, la presión financiera recayó directamente sobre ellas. La apariencia de control absoluto que Lauren siempre había tenido empezó a agrietarse y a descascararse. Dejó de publicar sus fotos sonrientes, cuidadosamente seleccionadas, en redes sociales. Las constantes actualizaciones sobre intentarlo de nuevo desaparecieron por completo. Mamá se volvió más callada, más cuidadosa con sus palabras, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que el silencio no era sinónimo de seguridad. Me mudé a un pequeño apartamento más cerca del centro, un lugar con pisos de madera rayados y paredes delgadas donde podía oír a mis vecinos discutir, pero la luz del sol se filtraba sobre mi cama cada mañana. Compré un escritorio barato en una tienda de segunda mano, lo puse junto a la ventana y pasé las noches estudiando ensayos para la solicitud de ingreso a la universidad con una concentración que nunca antes había tenido. Por primera vez en mi vida, el futuro que imaginaba no dependía de lo que alguien más me permitiera tener. Era completamente mío. Jade pasó una noche con una enorme sonrisa y un paquete de comida para llevar. Te ves más delgada, dijo, dándome unos palillos. Me siento más ligero, admití, y era absolutamente cierto.
El dolor seguía ahí, ese profundo moretón donde solía estar mi familia. Pero se había transformado en algo diferente. Ya no era ese dolor sofocante y hueco. Era el dolor de sanar, de los huesos recomponiéndose, de crecer como alguien nuevo. Al presionar el botón de enviar mi primera solicitud universitaria y ver aparecer en pantalla el pequeño mensaje de confirmación, una silenciosa certeza me invadió. Algo que realmente nunca había sentido en mi vida. Ya no era un personaje secundario en la historia de mi familia. No estaba esperando mi turno, que tal vez nunca llegaría. Me estaba eligiendo a mí misma, activa y deliberadamente, quizás por primera vez. Solía pensar que la familia era algo que protegía sin importar el costo, sin importar lo que te hiciera. Pero ahora conozco una verdad diferente. Protegerse no es traición. Es supervivencia. Es necesario. Es correcto. El día que salí de esa clínica, no solo dejé atrás sus errores y mentiras. Entré de lleno en mi vida por primera vez, la asumí como mía, me puse de pie y dije, esto es lo que soy y esto es lo que merezco. Y enviar esas solicitudes universitarias, llenar esos formularios con manos firmes, soñando con un futuro que yo mismo estaba construyendo. Ese fue mi verdadero reembolso. No en dólares y centavos, aunque también lucharía por eso. Sino en dignidad. En dirección. En recuperar lo que me habían robado y transformarlo en algo completamente nuevo. Si mi historia te recuerda a algo que has vivido, si alguna vez has tenido que luchar por tu futuro contra quienes se suponía que te ayudarían a construirlo, quiero saber de ti. Cuéntame desde dónde me escuchas. Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte lo que viene a continuación, porque esto es solo el comienzo de aprender a elegirte.